Saludos jóvenes y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso del tema de los prismas y del tema de la pirámide, ¿sí? En el tema que corresponde a los prismas se les envió una tarea, la cual indicaba las medidas de la base y de la altura del prisma. ¿Ya? En este caso vamos a aclarar, ¿sí? O a despejar ciertas dudas correspondientes a los elementos que forman al prisma. En este caso tengo aquí el modelo de un prisma triangular. En este caso, la base de este prisma es un triángulo equilátero. En su tarea, este triángulo equilátero medía 5 centímetros cada lado. Si es un triángulo equilátero, se sobreentiende que sus tres lados deben medir 5 centímetros, ¿no es cierto? Como especifica en la tarea. Ahora, según el concepto de prisma, dice que un prisma es un poliedro formado por dos bases iguales y paralelas. En este caso, las dos bases deben ser congruentes, ¿sí? Congruentes significa que estas bases son iguales, tanto en su forma como en sus medidas. En este caso, por ejemplo, tenemos la figura plana. Aquí se encuentra la primera base, ¿no es cierto?, que es un triángulo equilátero, y acá se encuentra la otra base. Estas dos bases deben ser iguales, es decir, deben ser congruentes, ¿sí? Tal como se muestra aquí en la gráfica. Aquí tengo lo que es el desarrollo plano y acá tengo la figura en 3D. Si ven cómo se va formando el prisma de base triangular. Ahora, aquí también en la definición nos habla de lo que son las caras laterales. En este caso, las caras laterales vendrían a ser los paralelogramos que se forman aquí, ¿no es cierto? Como la base es un triángulo y el triángulo tiene tres lados, entonces vamos a tener tres caras laterales. Esta sería la primera, esta sería la segunda cara lateral y esta de acá sería la tercera cara, ¿no es cierto? Tres caras laterales. Las caras laterales van a existir dependiendo el número de lados que tenga la base. Por ejemplo, si la base es cuadrangular, como en este ejemplo, si la base es cuadrangular, vamos a tener cuatro caras laterales. Igualmente, dos bases que en este caso van a ser ¿qué? Cuadradas, ¿no es cierto? Si la base, por ejemplo, es un pentágono, si ustedes observan, es un pentágono la base, entonces van a existir 5 caras laterales, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Son paralelogramos las caras laterales. Es decir, en este caso son un rectángulo, son cuadrados. ¿No es cierto? O sea, tienen 4 lados. ¿Sí? Tienen 4 lados. ¿Sí? Los paralelogramos. ¿Ya? Entonces, en nuestra tarea fue un triángulo de base triangular. Entonces, si es un triángulo, vamos a tener 1, 2, 3 caras laterales, tal como se muestra aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, aquí dice los nombres de los prismas. Los nombres de los prismas se va a dar según el número de lados de las bases. Si es triangular, la base va a ser un prisma triangular, como vemos acá en el ejemplo. Miren, si es triangular, así nos quedaría el prisma.
Si ustedes observan, aquí lo estoy girando, lo estoy rotando. Así les debió haber quedado el prisma, ¿no es cierto? Esto tenía una altura de 10 centímetros y las bases triangulares tenían 5 centímetros cada lado. Por ejemplo, si es un cuadrado, la base es cuadrangular, tenemos el siguiente prisma. Observen. Si ven, la figura plana también cambia. Aquí está la figura plana. ¿Se observan? 4 caras laterales. Si es un pentágono, tiene 5 caras la base, esto también cambia. ¿Sí ven? Y cuando se forma, ahí está el sólido. ¿Ya? Si tenemos la base de 6 caras, que sería un hexágono, sería un prisma hexagonal, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría la figura plana? Quedaría de la siguiente manera. 6 caras laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualmente se mantienen las dos bases. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos 7 caras, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bueno, ustedes hicieron, o la tarea fue un prisma triangular, ¿no es cierto? Un prisma triangular, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto debieron haber hecho primero ustedes, recortar el papel, la cartulina o el cartón, ¿no es cierto? De esta manera, para luego pegar y doblar y obtener lo que es el prisma triangular, ¿no es cierto? Con las medidas que les acabé de dar. ¿Ya? Voy a grabar otro video donde explico asimismo lo que es la pirámide. Muchas gracias, jóvenes y señoritas, pasen bien.